Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema humanismo franciscano. El humanismo no está contemplado en la normatividad que regula las relaciones de la sociedad, sino que éste parte con el ideal de la dignidad humana y se concretiza en el modo de vivir del ser humano, en la interacción con el otro, sus compromisos sociales y sus actividades laborales y de recreación. Es en este campo donde el franciscanismo revela su importancia de manera vivencial y de racionalidad, ya que esto no significa solo una relación con Dios, sino que esta relación está mediada por la interrelación con los otros y con el mundo. La relación con Dios es fundamental porque nos ayuda a comprender el valor de nosotros y del otro. La historia y la inspiración del proyecto franciscano emergen de una profunda espiritualidad y carisma, entendida como una búsqueda de la persona hacia el conocimiento y su realización personal, articulando su visión del mundo y la forma de experimentar a Dios en los diversos acontecimientos históricos. No obstante, la sociedad afronta una crisis de identidad que en su vaivén perfila una relatividad en los valores e invalida la crítica teórica y práctica, contestataria a un modelo de pensamiento en la que el hombre ha renunciado a someterse a la moral y a las buenas costumbres, desapareciendo así todo compromiso que dé significado a los grandes eventos que irrumpe en su historia. Nuestro siglo ha experimentado el soberbio desarrollo de las fuerzas productoras del trabajo humano, cuando va acompañado con su hija casi omnipotente que se llama técnica. No obstante, el hombre en general se siente profundamente satisfecho porque se ve hipotecado en no pocos de sus valores más íntimos, como son la capacidad de pensar, el sentido crítico, la libertad, la afectividad, la esperanza, la amistad, el ocio tomado como descanso, la alegría, la espontaneidad y la creatividad. Estos últimos son aspectos que el profesor de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, Italia, Merino, mencionaba en 1982. Esto ha llevado a la persona a una ineludible pérdida y fracaso que concluye en el egoísmo, en la ruptura con lo que le genere responsabilidad y amor fraterno frente a otros que no han tenido oportunidades para salir adelante. El franciscano Merino afirma que el peligro de la persona humana consiste en sentirse segura de sí misma. El hombre no se define solo por lo que es, sino principalmente por lo que debe ser. Esto lo afirma Merino. Ahora bien, el humanismo franciscano es una forma de ser dentro de la Iglesia que conlleva a incidir para salvaguardar los valores esenciales, ya que hoy el hombre necesita repensar un nuevo modelo de sociedad desde la fraternidad, la compasión, la ternura, es decir, un ser que interese por establecer o que se interese por establecer un nuevo orden tanto en el ámbito cultural como educativo. Por ende, el estudio teológico ha permitido desde un análisis de lo social descubrir las grandes falencias, aquellos aspectos en los que se está fallando y que han afectado a la humanidad, pero también las falacias, las mentiras que se disfrazan de verdad y que inducen al ser humano a errores. Desde un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia y a los diferentes documentos magisteriales, se encuentran varias denuncias sobre los problemas estructurales e injusticias que vive la sociedad en general. El discurso eclesiológico y científico de la teología
ha permitido estructurar una metodología pedagógica en el currículo universitario de manera transversal para que de esta forma la comunidad educativa adquiera una postura práctica, incentive los valores que alimentan la vida, propicie una actitud abierta al diálogo y a la reconciliación con el fin de humanizar los diversos escenarios socioculturales. En esta nueva perspectiva, el espíritu franciscano acrecienta un nuevo humanismo donde el hombre desde sí mismo se encuentra proyectado y orientado a otras realidades, al mundo, a los demás y a Dios. La ascética y la mística, inspirada por San Francisco de Asís, incurre en una relación intrínseca entre el hombre y Dios, en la cual la moral y el fundamento de la doctrina católica tiende a repercutir en la realidad plena del hombre contemporáneo. En consonancia con lo anterior, es un imperativo actuar en favor de los pobres, de los excluidos, pero no en una perspectiva de la teología de la liberación, sino del Evangelio, en aquello que Mateo en el capítulo 25, versículos 35 al 45 menciona, es decir, las obras de misericordia corporales y espirituales, que son 14, 7 espirituales y 7 corporales, con la finalidad de restablecer una sociedad que bajo los estándares democráticos y cristianos representa una sociedad participativa que busca no el bien de unos pocos, de los que me agradan, de los que me simpatizan, sino el bien común, el bien de todos. Esto en un lenguaje franciscano de fraternidad, por amor al otro, por amor a mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta acusativa de Dios. ¿Qué has hecho con tu hermano católico del siglo XXI? ¿Qué has hecho con tu hermano en la sociedad actual? ¿Por qué no le has tendido la mano? ¿Por qué no te has puesto a servirle? Fraternidad y minoridad, los dos valores esenciales, los dos pilares de la espiritualidad franciscana. Por lo tanto, toda persona tiene vocación de apertura al otro y siente el reclamo de encontrarse con los demás. Mas esto lo podrá conseguir si previa y simultáneamente sabe vivir en sí mismo. Es necesario llegar a ser persona en sí misma para poder ser solidario con los demás, pues primordialmente la persona está destinada a subsistir por sí misma y solamente por este ser, se lanzará al ser para el otro. Es en razón a esto que adquiere importancia el llamado proyecto bonaventuriano del doctor Seráfico, como una respuesta frente al egoísmo y la soledad que vive el ser humano en la actualidad, ya que lo pone frente al otro para que pueda reconocerse en el otro. En este mundo del vértigo, del marisma, de las tecnologías, de los medios de comunicación, el hombre está volcado hacia el dispositivo virtual, concentrado en una gran cantidad de información e imágenes, pero está enajenado de su propia realidad, del propio yo, y por lo tanto de las personas que están en torno a sí. Como lo afirma el mismo proyecto educativo bonaventuriano, dignificar al hombre, a los hombres, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, fraterna, digna y solidaria. Por lo tanto, en este proyecto mencionado o ya citado, educativo bonaventuriano, dice que el franciscanismo encierra en sí un potencial sorprendente de vitalidad y unos principios humanistas capaces de crear cultura de la fraternidad, del respeto, de la armonía, del servicio y de la simpatía, una cultura del verdadero humanismo y del sincero humorismo. Saber encontrarse con el otro, saber alegrarse con el hermano, saber reír con el hermano. Es por tanto que la pedagogía franciscana ha hecho grandes aportes a la educación formal en todo el mundo, ya que ésta no solo abarca los conocimientos específicos de las áreas
de profesionalización, sino también la formación como personas en y desde lo cotidiano. La educación franciscana está orientada a eso. Plantea además a la persona como el ser más importante en la educación, un ser que participa y que permite la interrelación e interpelación docente-estudiante. No significa solamente el aprendizaje de una destreza profesional, de una habilidad, de un conocimiento, sino también la adquisición de una competencia para poder enfrentarse en diferentes situaciones a nivel personal y social. Hay personas distorsionadas precisamente porque han aprendido a actuar solo de una manera y se encuentran desamparadas cuando de repente tienen que enfrentarse a situaciones desconocidas que les caen encima sorpresivamente. Aquí también el cristianismo tiene un papel fundamental que jugar, porque nos enseña que el hombre no solo vive de pan. Aprender a actuar es adquirir destrezas y capacidades profesionales, pero además desarrollar capacidades sociales. Otro componente básico en esta pedagogía es lo cotidiano, lo que permite revalidar el contexto en el que la persona vive y se desarrolla. Así como, por ejemplo, algunos autores dicen es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no solo de contacto, no solo está en el mundo, sino con el mundo. Esto permite aprovechar las diferentes facetas del ser humano como ser social para el fortalecimiento de las relaciones y la superación de dificultades a nivel individual y colectivo y potenciar su dimensión trascendental. Con referencia a esto, Van der Berg afirma que tenemos que proponernos desarrollar 4 aprendizajes: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a convivir y aprender a ser. Son aspectos que ya los elementos educativos habían mencionado están mencionando desde 2010. También esta pedagogía abarca lo creativo y la capacidad para crear, innovar y generar nuevos espacios de interacción. El ideal no es formar seres idénticos, sino al contrario, se pretende poner en consideración la pluralidad y la generación de conocimientos que sin duda aporten a la sociedad y ennoblezcan el valor ontológico de cada ser humano. El mundo y el ser humano están en continuo cambio. Esto significa que no es lo mismo educar con esquemas establecidos en el siglo XIX que educar con los nuevos desafíos a los que se ven enfrentados los docentes en la actualidad. Por tanto, pensar que el tema del hombre ha sido descuidado es un error histórico, pues desde los sofistas hasta la Ilustración lo humano ha sido permanente. No obstante, se podría manifestar que el ser humano es un tema que siempre estará en discusión y análisis. Por lo tanto, es un tema que nunca pasa de moda. Por esto, el humanismo, aunque si fue propuesto en siglos anteriores, es un tema actual y presenta una propuesta para lograr el desarrollo integral de la persona, generar fraternidad y llevar al ser humano al campo de la solidaridad, la justicia, convivencia y respeto. Es en esto entonces donde la educación debe hacer hincapié en establecer una relación de iguales, donde tanto el docente como el estudiante se retroalimentan y en este último adquiere un rol participativo, o mejor dicho, este último adquiere un rol participativo. Esto conlleva a que el estudiante se acerque a los problemas cotidianos y los enfrente de una manera adecuada sin huir de ellos. Pero sabemos que para ello es importante la capacidad de actualizar los conocimientos, de asimilarlos y de aprender a ponerlos en práctica. Es decir, que el conocimiento, que los saberes le ayuden a resolver los problemas reales de su vida. El aula, por ende, se convierte en espacio de reflexión y diálogo, donde se posibilita conocer al otro, al que se encuentra sentado al lado, y los dos avanzan hacia la misma dirección. El educador asume un rol de guía y acompañante de camino, con el objetivo de confrontar el mundo de hoy y lograr una transformación que
posibilite una especie de sentido esperanzador para lograr un sentido crítico ante la situación real que vivimos en nuestra sociedad contemporánea. Por lo tanto, lo mencionado se complementa con utopía y esperanza, concebidas en un proyecto pedagógico, pero que se orienta a un mundo político, es decir, a la polis, a la sociedad, donde se requiere transformar lo que se opone a la dignidad humana, en una educación para aprender a ser libre, pero aprender a ser libre siendo responsable, y sobre todo donde busquemos la justicia social. La educación hoy no se puede instrumentalizar debido a los avances tecnológicos, sino al contrario, se puede aprovechar estos recursos para potencializar los valores éticos. Es decir, esto debe ir de la mano en el aprovechamiento de las tecnologías, de la información, la comunicación y la moral, las cuales permiten la interacción de personas entre sí y no de entes o cibernautas. Es tener como fin último la humanización del hombre. Para finalizar, es desde el proyecto franciscano en la educación donde se debe adoptar una pedagogía reflexiva que lleve a la consecución de cambios sociales y a la transformación de la persona. Se propenda por la superación de las dificultades y se generen encuentros con los demás. Esto implica entonces que cada persona asuma una actitud de alteridad para generar alternativas de cambio, el valor del otro, integrar al otro, de tal forma que transforme su cultura y lidere la solución de los problemas sociales. Esto sustentando sobre todo lo que afirma Van der Berg: la educación superior debe andar por dos caminos complementarios para realizar una verdadera cohesión social, es decir, el descubrimiento progresivo del otro y la entrega a proyectos comunitarios que manifiestan hacia afuera la responsabilidad común. Esto es construir con el estudiante, con el alumno, un pensamiento propio que lo lleve a relacionarse con los demás desde los valores franciscanos: fraternidad, relaciones de justicia, servicio, que es minoridad, solidaridad, responsabilidad, inclusión, criticidad, perdón, reconciliación, alegría, entre otros. El humanismo hoy indica una actitud de preocupación frente a la vida humana, asediada por tantos problemas del proceso de globalización que repercuten en los diversos ámbitos culturales, sociopolíticos, tecnológicos, económicos y de comunicación, que provocan interrogantes, gritos humanos frente a las injusticias sociales. Lo anterior mueve a la humanidad en búsqueda de propuestas, de sentido y de vida y de una espiritualidad incluyente, lo cual impulsa el despertar de un humanismo integral que comprenda la construcción y transformación de la persona y de los diversos escenarios, resignificándolos, donde el ser humano no se ha visto como un objeto, sino como sujeto con dignidad humana, que no se ha visto o instrumentalizado donde vaya a cubrir los espacios que necesitan las empresas, sino que se respete su condición humana y su orientación a la trascendencia. Esto es importante, visto como un ser humano con valores, con necesidades, con sentimientos y por lo tanto con requerimiento de apoyo. Hasta aquí en esta breve reflexión sobre el humanismo franciscano. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.